Hasta aquí hemos visto los principios que sostienen la forma de gestionar con TOC y que afectan a todas las áreas y departamentos de la empresa, desde una visión global y más estratégica. En el siguiente vídeo vamos a centrarnos en el área de producción y vamos a ver TOC aplicada a la gestión de la producción mediante el sistema OPT, Optimized Production Technology o tecnología de optimización de la producción, también conocida como tecnología de producción optimizada. La tecnología de producción optimizada, OPT, por sus siglas en inglés, fue desarrollada por Eli Goldratt junto con sus 3 socios en Israel y presentada en Estados Unidos a finales del 70, con la creación de una nueva compañía llamada Creative Output Inc. En los años posteriores, el software fue evolucionando y desarrollando su filosofía y principios. Dada la mala relación entre los socios, la compañía quebró, vendiéndose sus derechos de software OPT a otro grupo tecnológico. Actualmente existe algún software informático como Onyx DBR. También existe un ERP open source de código abierto, libre por lo tanto, es decir, sin costes de adquisición de licencia, denominado Odoo, que tiene una herramienta complementaria llamada Freple, que también en su edición gratuita permite la informatización de este sistema para cualquier empresa. No obstante, esta herramienta es muy poco conocida y a nosotros nos encanta porque es muy versátil y adaptable tanto para pequeñas como para grandes empresas. Veamos ahora en este capítulo los fundamentos de aplicación del sistema de organización TOC orientado a aumentar las limitaciones de los cuellos de botella en las plantas de producción. Recordemos el concepto de TOC. La teoría de las limitaciones, conocida como TOC, es un método de control y programación de la producción que persigue obtener la máxima producción posible optimizando la capacidad de los cuellos de botella de un proceso productivo. Respecto a la distribución en planta, recordemos que el sistema funciona muy bien cuando está orientada a la distribución en planta a proceso y con una distribución discreta e intermitente, por lo tanto con máquinas que trabajan a capacidades distintas, separadas y con reguladores a modo de almacenes a la entrada y a la salida de cada máquina. Cuando se habla de planificación y control de la producción, recordemos que existen 3 enfoques principales en cuanto al flujo de materiales. Sistema de empuje o tipo push, cuyo antecedente de la planificación es la planificación de necesidades MRP desarrollada por Joseph Orlicki en IBM, el sistema de arrastre o de tipo pull, como el sistema Kanban en el modelo Just in Time inventado por Taiichi Ohno en Toyota, o el sistema cuello de botella, siendo su antecedente el modelo EPT de Eli Goldratt, que va a ser tratado a continuación. Los centros de trabajo cuellos de botella se definen como las restricciones que limitan el resultado de un proceso productivo secuencial, derivado de una menor capacidad de los centros que le anteceden o que le siguen en la cadena productiva. Pueden aparecer incluso en los procesos equilibrados y bien diseñados como consecuencia de cambios en los productos, en el mix de productos, es decir, en sus combinaciones o incluso en sus volúmenes de fabricación. Pueden utilizarse diferentes técnicas o medidas para subsanar sus efectos, tales como, por ejemplo, incrementar la capacidad de las restricciones aumentando la cantidad de factores disponibles, de los recursos, sea personal, sean equipos, sean materiales, pero con esto se hace necesario invertir capital y además puede llevar tiempo. A veces se solucionan disponiendo de empleados mejor formados y más flexibles para garantizar que una operación total del centro de trabajo cuello de botella se pueda realizar con mayor eficacia. También puede servir desarrollar nuevos procedimientos o buscar rutas alternativas o incluso subcontratar parte de la producción del cuello de botella. También puede servir realizar inspecciones en los centros de trabajo previos que anteceden a la limitación para evitar que entren unidades defectuosas en el cuello de botella que nos obliguen a hacer reprocesos por fallas en la calidad. O también nos puede servir ajustar el rendimiento total global de la capacidad del cuello de botella programando menos carga en el resto de centros de trabajo para asegurar que destinan la carga a las necesidades del cuello de botella y que éste siempre y en todo momento tiene material para poder procesar. La tecnología de la producción optimizada OPT, ideado a finales de los 70, como comentábamos, constituye el sistema de software que contiene un algoritmo específico de programación de las operaciones. Dicho algoritmo se basa en una solución llamada DBR, que sus siglas en inglés son Drum Buffer Rope, o en castellano, en español, tambor amortiguador cuerda. Dedicaremos a la descripción de este algoritmo que utiliza el sistema OPT para la
programación de las operaciones en la última parte de este capítulo, aunque en la práctica lo realizan los softwares disponibles para tal fin. OPT es la génesis de los sistemas de programación de los cuellos de botella. Estos cuellos de botella se producen cuando la capacidad de un recurso es igual o inferior a la demanda. La OPT representa un método de planificación y control de la producción cuyo objetivo es el de optimizar la programación mediante la maximización del empleo de los cuellos de botella en un proceso productivo. Esta técnica es el resultado del desarrollo de la teoría de las limitaciones enfocada a la dirección de operaciones productivas de la empresa. En este enfoque de los cuellos de botella, el proceso se contempla en términos de bienes y servicios que se encuentran en continuo movimiento, siendo los cuellos de botella los obstáculos que los retienen o ralentizan en su proceso de fabricación. Así, el sistema OPT pretende asegurar que existe la cantidad suficiente de bienes y servicios justo antes del cuello de botella para asegurarse de que éste siempre estará operando a su máxima capacidad. Para un correcto entendimiento de la OPT es necesario establecer una clara diferenciación entre dos cosas: los recursos cuellos de botella, que representan el caso en el que una o varias etapas de un sistema productivo no puede producir los bienes lo suficientemente rápido como para evitar aglomeraciones, y después tenemos los recursos con capacidad limitada o recursos no cuello de botella. Se trata de un bien o servicio necesario para la creación del producto final que se agota antes de que el producto final complete su proceso de fabricación, es decir, aquel recurso que, a pesar de poseer bastante capacidad o una capacidad superior a la demanda, tiene una carga cercana al 100%. Así, los efectos de un recurso con capacidad limitada se pueden reducir en el corto plazo mediante la realización de unos simples ajustes de planificación, mientras que las mejoras de los cuellos de botella son más costosas y requieren de un mayor periodo de tiempo. Por lo tanto, los cuellos de botella representan el componente más lento del proceso y son los que van a determinar el ritmo de trabajo en el proceso productivo de la empresa. Así, las limitaciones locales de capacidad se convierten en limitaciones para todo el programa de producción. Por otra parte, el proceso de fabricación OPT diferencia entre la existencia de dos tipos de lotes: los lotes de proceso y los lotes de transferencia. Los lotes de proceso son los realizados por un determinado centro de trabajo entre dos operaciones que, con el fin de evitar grandes ineficiencias en los periodos de tiempo de preparación de los equipos, en los setups, suelen tener un tamaño grande. Los lotes de transferencia se unen para transportar ítems entre dos centros de trabajo. Los lotes de transferencia pueden ser más pequeños que el lote de proceso o incluso más grandes y agrupar varios lotes de proceso. Para optimizar un flujo a través de un sistema OPT, el cuello de botella debe operar de forma continuada a su máxima capacidad, para lo que es preciso un mecanismo de planificación, control y comunicación, un sistema informático. Los pasos básicos que permiten la optimización de la programación de los cuellos de botella se resumen en los siguientes pasos o apartados. El primero, determinar los cuellos de botella, así como los recursos con capacidad limitada del proceso productivo. El segundo paso, optimizar los recursos con capacidad limitada y los cuellos de botella. El tercero, programar los cuellos de botella con el fin de que operen a su máxima capacidad. El cuarto, programar el proceso situado antes del cuello de botella para que a este nunca le falte de ningún artículo, es decir, no tenga paros por esperas. Y en quinto lugar, programar el proceso productivo después del cuello de botella teniendo en cuenta la secuencia programada. En el fondo funciona muy parecido a un planificador secuenciador conocido como APS o que nosotros llamamos MRP3, pero en el que el tambor, el ritmo, lo toca el cuello de botella en función de las necesidades de venta, en lugar de considerar únicamente las ventas previstas y considerar en la planificación la capacidad de todas las máquinas. En este caso consideramos solo la capacidad de la máquina limitante o cuello de botella. Veamos ahora los principios básicos de la tecnología de producción optimizada OPT, que tiene 9 reglas básicas que Lee Goldratt presentó en su programa para estos sistemas. Primera regla: hay que equilibrar el flujo de materiales, no la capacidad productiva. Es necesario equilibrar el flujo de producción, es decir, el flujo de materiales y no la capacidad productiva. Esto es, no es necesario equilibrar la capacidad a la demanda del mercado. Lo adecuado es equilibrar la demanda del mercado al flujo de materiales que fabrica la empresa.
Esto supone un cambio de paradigma importante, ya que muchas empresas están orientadas a tener toda su mano de obra ocupada todo el tiempo y todas las máquinas ocupadas todo el tiempo, las que limitan y las que no. Eso implica poner más madera en el fuego, más leña en el fuego, poner más materiales en fábrica, generar más caos y hacer que incluso los cuellos de botella sean más improductivos, ya que destinamos parte de nuestro tiempo a producir piezas que no vamos a necesitar en el cuello de botella. Recordemos que lo que no se procese en el cuello de botella no llegará al mercado. Esta regla es fundamental y esta regla supone un cambio de paradigma empresarial. El autor Goldratt considera que cuando se ajusta la capacidad de la empresa a la demanda del mercado, matemáticamente descienden las ventas y consecuentemente los ingresos, ya que no podemos vender lo que no tenemos, aumentando los inventarios. Para justificarlo argumenta que en todas las plantas productivas se cumplen las siguientes premisas. La primera, la existencia de sucesos dependientes. Hay una secuencia ordenada de operaciones para la fabricación de un producto, es decir, no podemos llevar a cabo la operación 3 si no hemos terminado la 2 y antes de la 2 la 1. Y lo segundo, hay fluctuaciones estadísticas, hechos que son estimados y valorados en media, pero que no se sabe exactamente cuándo y en qué cantidad van a suceder, como por ejemplo el caso de las averías. El problema está cuando ocurren en procesos productivos dependientes. Dichas fluctuaciones se van acumulando, por lo que el resultado final es muy distinto al resultado esperado. Por supuesto, obstaculizándose el logro de objetivos fijados. Comentábamos en el curso de Introducción a MRP que nuestra experiencia como consultora es que es normal tener fluctuaciones estadísticas de hasta un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Porque si tenemos un tiempo medio de 1 hora, puede que el mismo proceso tenga un tiempo de ciclo de 1 hora y 20 minutos o de 30 minutos. Al final nos quedamos con la media, pero nunca se cumple la media. Al ser sucesos dependientes que unos dependen de los anteriores, cualquier desviación a peor nos limitará las posibilidades de las operaciones posteriores, ya que no se podrá procesar en la operación 3 aquello que no se haya procesado en la operación 2. Por lo tanto, si equilibramos demanda a mercado, es seguro que no vamos a poder cubrir las necesidades de la demanda. Necesitaremos sobrecapacidad. Lo que plantea Goldratt es no orientarnos a capacidad, sino a flujo de material. Este símil supone que, aplicado a la empresa, para solventar las dificultades originadas en los cuellos de botella, se ajusta la capacidad productiva de la empresa y el ritmo de producción a los del centro de trabajo que representan la limitación. Con ello se consigue evitar la fabricación de inventarios innecesarios y tenemos, por lo tanto, menos dinero en el sistema, más orden, menos almacenes ocupados, más limpieza y menores costes. Por otro lado, se debe intentar aumentar la capacidad de los centros que presentan un cuello de botella para lograr un equilibrado a la demanda del mercado. Cada unidad que se aumente en el cuello de botella supone una unidad más fabricada y disponible para su venta, por lo tanto aumentando los ingresos netos. Aquellas empresas que deseen trabajar siguiendo la filosofía TOC no deben ajustar la capacidad de sus centros de trabajo a la demanda de mercado. El autor propone una planta desequilibrada, dotar a los centros de sobrecapacidad con relación a la demanda de producto. Esta sobrecapacidad tiene que ser mayor en los centros más cercanos a la limitación del proceso productivo, de forma que si se produce un atasco en un cuello de botella anterior, tendremos capacidad suficiente en la parte posterior para compensarla y equilibrar la demanda externa. Regla 2. La utilización de un recurso no limitado viene definida por otra restricción del sistema. La utilización de un recurso de capacidad no limitada no viene determinado por su propia capacidad, sino por otras limitaciones del sistema. Es posible que en una planta de producción exista algún recurso productivo que sea cuello de botella de forma constante. No obstante, en otros casos, son los propios programas de producción los que originan la saturación de algunos recursos, dando lugar a la aparición de cuellos de botella intermitentes por toda la planta productiva de la empresa. Pueden darse diversas situaciones. La primera, que un centro de trabajo no limitado suministra a otro que sí lo está, generando inventarios de productos semiterminados enormes. Lo atasca, lo colma de piezas, impide un trabajo efectivo en el cuello de botella. Otro caso, un centro de trabajo limitado suministra a otro que no lo está, por lo que este último, que no está limitado, no utiliza toda su capacidad y se pierde esa capacidad. Un tercer caso, dos centros de trabajo independientes, uno de ellos, cuello de botella, suministran componentes a un tercero, a otro, originándose inventarios de productos semiterminados del no limitado. Además, el centro de trabajo final, este tercer centro de trabajo, tampoco utiliza toda su capacidad al estar a la espera de los productos que le dé suministrar el cuello de botella. Y otro supuesto es que dos centros de trabajo independientes, uno de ellos con limitación cuello de botella, suministran productos finales al mercado.
El que presenta un cuello de botella no cubre toda su demanda. Sin embargo, el que no es una restricción la sobrepasa, originando inventarios de productos terminados en este caso. Como conclusión de todos los supuestos anteriores, se extrae que el aprovechamiento de la capacidad de un departamento o taller que no presenta limitación dependerá de las restricciones de otros centros que le anteceden o que le siguen en la cadena productiva y de la demanda externa en el caso de productos finales. Tercera regla: el uso y la activación de un recurso no son lo mismo. Goldratt considera que utilizar un recurso es hacer uso de él para que la empresa logre su meta, mientras que su activación supone solo hacerlo funcionar. Cuando se activan los centros que no son cuellos de botella trabajando a un mayor ritmo que el recurso limitado, lo único que se consigue es aumentar los inventarios en curso y los gastos operativos. Regla cuarta: cualquier pérdida en las salidas o resultados de un recurso cuello de botella implica una pérdida global para todo el sistema. Dado que la capacidad del cuello de botella es lo que determina la capacidad de todo el sistema productivo, cualquier tiempo que se pierda en él o cualquier disminución de su capacidad lleva implícita una reducción en igual medida de la capacidad de todo el sistema. Por eso en algún caso preguntamos: ¿qué coste horario tiene esta planta? Pues tiene 100.000 dólares por hora. Perfecto, pues una hora perdida en el cuello de botella supone 100.000 euros la hora. Al principio impacta, pero es la verdad. Quinta regla: las ganancias de un recurso que no es cuello de botella no se traducen en ganancias de otros que sí lo son, y tampoco en el sistema global. Si se equilibra la capacidad de los centros no limitados a la del cuello de botella, en los centros no limitados habrá un exceso de capacidad que resultará ociosa, a menos que se le asigne otra utilidad productiva. En el caso contrario, si trabajan a su ritmo, lo único que se logrará son aumento de inventarios de productos semiterminados o semielaborados, pero no de productos finales. Por ello, no tiene sentido invertir dinero y esfuerzos en recursos no limitados, dado que no aumentarán los ingresos netos ni los beneficios de la empresa. Regla sexta: los cuellos de botella determinan la producción y facturación total de la compañía, así como los niveles de inventario. Cuando la demanda de un producto sea igual o superior a lo que se puede fabricar en un cuello de botella, todo lo producido se venderá en el mercado. Por otro lado, los inventarios se acumularán antes o después del cuello de botella, por lo tanto pasarán dos cosas. Habrá inventarios antes, cuando el cuello de botella es suministrado por centros que no hayan tenido dicha limitación, o los inventarios se acumularán después, cuando proceden de un centro no limitado, pero precisan de algún componente procesado en un cuello de botella. Regla séptima: para optimizar el sistema, los lotes de transferencia pueden no ser iguales a los lotes de proceso. El lote de proceso es el fabricado en un centro de trabajo entre dos operaciones sucesivas. Suelen ser de tamaño grande, como comentábamos, consecuencia de los largos tiempos de preparación de las máquinas o de setup. Los lotes de transferencia, en cambio, son los que se usan para transportar los productos o componentes entre dos centros de trabajo. En ocasiones el tamaño de estos es similar o igual al de los lotes de proceso, incrementando así el tiempo total de fabricación y los inventarios. Hay máquinas que están durante un tiempo esperando que les llegue el lote. En el caso de lotes grandes, que sean lotes de transferencia igual a los lotes de fabricación. Se pueden acortar los tiempos de producción en los centros siguientes si los lotes de transferencia se transportan de forma gradual, es decir, en cantidades menores a los lotes de proceso. No todos los centros de trabajo tienen que tener el mismo tamaño de lote de proceso. Puede ser mayor en aquellos que presenten cuellos de botella, de forma que diluiremos esos costes de preparación o tiempo de setup. Y podrán ser menores estos lotes de proceso en aquellos centros que no representen limitaciones sobre la capacidad. Regla 8. El tamaño de los lotes de proceso del sistema no debe de ser fijo. Consecuencia de la regla anterior, los lotes se pueden disminuir, dividir, solapar, para dinamizar el programa de producción. Conocemos muchas empresas que trabajan con lotes fijos debido a su falta de informatización. Esto es un error, al igual que lo es trabajar con lotes demasiado grandes, que suelen atascar, son como un colesterol en vena, suelen atascar el proceso productivo. En un curso de larga duración específico sobre esta teoría, os mostraremos varios ejemplos de este tipo de errores que hemos visto y que hemos resuelto en nuestro trabajo de consultoría habitual.
Y novena y última regla, la programación debe ser establecida después de haber evaluado todas las limitaciones del sistema y no de forma simultánea. Esto es, las prioridades en el proceso productivo solo se pueden fijar teniendo en cuenta de forma conjunta todas las limitaciones del sistema. Esto explica que en los casos en los que los resultados del proceso de fabricación no se corresponden con los esperados, no deben justificarse siempre como imprevistos, sino a una deficiencia en la programación de la actividad productiva o una falta de control. Como conclusión a las 9 reglas que acabamos de ver del sistema OPT, todos los esfuerzos deben centrarse en los cuellos de botella para aprovechar al máximo su capacidad, así como favorecer y aliviar su carga de trabajo en la medida de lo posible. A menudo sucede que cuando un cuello de botella es salvado surge otro en el proceso, siendo necesario repetir lo que hemos visto en varias fases, estaciones u operaciones del proceso. La ventaja básica de OPT es que si se centran los esfuerzos en un único cuello de botella, el usuario puede llegar a resolver el problema de forma casi intuitiva. Sin embargo, algunas de sus desventajas son que no se pueden acoplar cuellos de botella múltiples o cambiantes, ahí es más difícil gestionar. Que el interface de usuario del programa informático que se esté usando para gestionar la planta y controlar la planta no sea muy adecuado o sea muy complejo de entender qué nos ocurre. Que algunas soluciones implican la resolución completa de todo el problema, con lo cual se hace muy tedioso. Y que resulta complicado incorporar modificaciones o cambios debido, por ejemplo, a fluctuaciones estadísticas demasiado elevadas o no previstas y volver a secuenciar todo el programa de producción. En el próximo capítulo veremos el algoritmo de cálculo que calcula dichas prioridades a la hora de liberar las órdenes de producción en planta.